Buenos días, jóvenes de quinto. Muy buenos días, jóvenes de quinto. Vamos a tener entonces nuestra clase de educación en la fe. Hoy la vamos a trabajar desde este video que ya he puesto en YouTube, en donde ustedes van a hacer su plan de clase. Por favor, alisten su cuaderno, colocan la fecha, colocan como título entonces clase. Permítame, ya les muestro. Clase 9 y 10. Entonces la clase 9 y 10 que corresponde a educación en la fe. En 8 días tendremos la clase, en 8 días tendremos la clase de ética. Para comenzar el día, entonces, después de la fecha y de clase número 9 y 10, vamos a tener la oración. Permítanme iniciar con un signo que hacemos los católicos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y voy a retomar una lectura de un científico creyente llamado Albert Einstein, que nos dice que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Entonces, desde estas palabras pidámosle a Dios que nos permita entonces ir superando en todo momento esta situación en la que a veces caemos en angustias, en estrés, que nos permita mantener la calma para que podamos sostener con nuestra familia unas excelentes relaciones con nuestros docentes y con nuestros estudiantes. Que el Padre de la vida nos fortalezca para que podamos ejercitarnos en el día a día, podamos inventar cosas para que el tiempo también fluya y nuestro cuerpo siga en armonía, nuestra mente y nuestro espíritu abierto a la creatividad, a que podamos admirar la hermosura del planeta Tierra, podamos satisfacernos en él y que podamos ya de una forma más consciente, cuando podamos salir, podamos restablecernos y saliendo al mundo, interpretar la vida de otra manera con mayor responsabilidad. Que cuidemos mejor al planeta, cuidemos mejor de los que están alrededor nuestro, de nuestra propia vida y de nuestros familiares. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jovencitos, entonces empecemos. Busquen por favor, después de colocar el número de la clase, las conclusiones. En esas conclusiones que ustedes trabajaron hace 2 clases anteriores, ustedes sacaban del PowerPoint, bajo las indicaciones que yo le di, unas opiniones que las convierten en conclusiones al decir qué les pareció X o Y propuesta. En el caso del PowerPoint que yo les elaboré, debían sacar una percepción, una conclusión de lo que atañe al país de Jesús. Precisamente en clase alcanzamos a ver la situación geográfica en la cual vivió y predicó Jesús. Eso en el mayor, de los sentidos, significa conocer que Jesús vivió en un tiempo y en un espacio específico y que como tal fue un ser histórico, independiente si la gente cree en él como hijo de Dios, es seguir por los historiadores también esta huella de este ser que para nosotros, fuera de ser un
un personaje histórico, es también el Hijo de Dios. Pero nos vamos a detener en ese Jesús histórico. Por eso también en la ficha número 3 les resaltaba en ese país que Jesús vivió en el siglo I todas las circunstancias que atañen al aspecto económico, social, político, religioso, que también tocó la vida de Jesús y que por eso hace su predicación a favor de los oprimidos. Más adelante vamos a ver qué significa oprimido. Entonces, esta pirámide nos muestra pues toda esa situación también de injusticia que en aquel entonces se vivía y que Jesús llega como a descubrir y a tratar de que la gente se concientice de que la pobreza no es un estado en el que Dios nos quiere, sino por el contrario, es un estado que no deja que la persona pueda vivir en dignidad como hijo de Dios, y que todos estamos llamados a sentirnos hijos de Dios desde una vida digna. Por eso una de las razones que lo llevan a la cruz es la defensa de la vida y de los derechos de aquellas personas que en su momento eran oprimidas. Luego pues en el Power se trabajaba la pirámide social, en la cual también entonces viene a explicarse que habían unas personas a cargo de un poder. Los judíos estaban distribuidos también política y religiosamente, de tal manera que las mismas personas cumplían con este papel. El Sanedrín estaba compuesto por una serie de grupos sociales que ustedes ya lo pudieron leer en la ficha número 3 y que en las conclusiones espero también tengan algo dicho respecto a estos grupos sociales que existen en el país de Jesús, y que es, por ejemplo, el grupo de los saduceos, quienes son los responsables dentro del grupo de los judíos, los que van a llevar a Jesús a la cruz, porque son los encargados de llevar ante Poncio Pilatos a Jesús, y que después, más adelante, en la clase del 22 de abril, el video que pues yo les puse es un video muy histórico, no es un video de tipo religioso, pero que nos muestra esas circunstancias políticas y religiosas que atañen directamente a la vida de Jesús. Muchos de ustedes en el trabajo del 22 de abril pues no vieron muy bien el video o lo vieron sin analizarlo a profundidad, y algunas de las respuestas pues no les quedó de acorde a lo que precisamente era interpretar el video. Como por ejemplo, ¿por qué el Sanedrín no le aplica la pena de muerte a Jesús? Pues muchachos, básicamente es porque los judíos en ese momento dependían de Roma, porque Roma, que era en aquel momento histórico un imperio, no le había dado la potestad a los judíos de condenar a las personas a la pena de muerte. Cuando Roma invade los pueblos, ellos les dan cierto grado de autonomía y con ellos sostienen una, digamos, relación moderada para que los pueblos no se subleven y se vayan contra el poder romano. ¿Qué pasa pues con el Sanedrín o la Corte Suprema? Que ustedes ya saben por quiénes están compuestos este Sanedrín. Ellos llevan a Jesús ante Poncio Pilatos, y Poncio Pilatos es el único que puede decir sí o no la pena de muerte. Claro, Poncio Pilatos, que también es un estratega militar, opta por
por decirse, por la pena de muerte en contra de Jesús, porque si no se le iba a ir en contra del Sanedrín. Y el Sanedrín de una u otra manera sostenía el poder romano el poder romano sostenía también al Sanedrín, o sea, eran de una u otra forma colaboradores entre sí. Pues Jesús se ve realmente en medio de estos dos poderes, un hombre que realmente a nivel político no tenía ninguna garantía ni a nivel religioso, porque no era reconocido como líder en ninguno de estos grupos que se conocían. Ya más adelante es que a Jesús se le va a reconocer y se le va digamos, a dar a los que lo siguen a él, van a decir que él es el fundador del cristianismo, pero no mientras Jesús está vivo. Ya después de que resucita en el corazón de los hombres y en la mente y fortalece su espíritu para que salgan a predicar la palabra de Dios, que lo van a reconocer como tal. Pero en este trabajo del 22 de abril, pues ustedes tenían que primero sacarme un vocabulario. La mayoría lo hizo, pero hubo algunos de ustedes que dijeron que no conocían, que no tenían ninguna palabra desconocida, cuando sí habían una serie de palabras. Yo saqué las que la mayoría de ustedes ahí apuntó. Permítanme, yo las leo y se las voy explicando para que también tengan este referente en el trabajo que deben hacer con este video y que ya les voy a explicar. Por ejemplo, una de las palabras que más ustedes resaltaron como desconocida y que me parece genial es la diáspora. Cuando hablan de diáspora se refiere a la diáspora judía. ¿Qué significa la diáspora? Es la dispersión que tuvieron los israelitas cuando llegaban pueblos invasores y los sacaban de su territorio. Entonces, diáspora es la dispersión de ese pueblo que tuvo que vivir en el exilio, o sea, fuera del país de Israel. Otra palabra que varios de ustedes apuntaron, legionario. El legionario se refiere al soldado romano de la infantería, infantería militar que respaldaba el poder romano y que era una garantía para seguir sosteniéndose en tal poder. Oprimidos, que esta palabra ya se las había pronunciado. Los oprimidos son los pobres de Yahvé, o sea, los pobres del Dios israelita. Yahvé es el Dios israelita. En toda la historia, desde Abraham hasta Jesús, todo este hilo histórico, Yahvé siempre está presente, a pesar de las circunstancias de dolor, de triunfo. Yahvé siempre es fiel a su pueblo, así muchas veces su pueblo le da la espalda a Dios. Ese Yahvé va a estar siempre a favor de los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? La gente empobrecida, las viudas, los enfermos, entre ellos los leprosos, los ciegos, los mudos. ¿Con quienes se ve básicamente confrontada esta situación de pobreza? Cuando Jesús hace su predicación, es a los que rescata, a las mujeres, en especial a las viudas, porque no tenían el respaldo de ninguna persona que les ayudara y tendían a desaparecer. Los enfermos, entre ellos los leprosos, que los sacaban afuera de la ciudad y les ponían incluso una campana aquí o en su manito para que la tocaran constantemente
y la gente supiera que en ese lugar había un enfermo, y la gente pues se distanciara de ellos porque lamentablemente eran considerados pecadores. A esos pobres de Yahvé, a esos pobres y oprimidos, son a los que realmente Jesús llega a predicar la palabra, ¿sí? Vitalicio. Vitalicio lo definimos en la plataforma, lo mismo que Pompeyo y Tetrarca. Entonces, quienes no tengan esa definición clara, los remito de nuevo a la plataforma. Cuando en el video nos habla de fértil, se refiere a un territorio contrario a desierto o desértico. Se refiere a ese lugar donde había abundancia de vegetación, ese lugar propicio para el cultivo, que era una de las formas como la gente podía sostenerse económicamente. Magna. Magnas es una palabra que significa grande, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno habla de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, o la Carta Magna, la Gran Carta. Hereditaria es algo que se hereda. Antiguamente, por ejemplo, el sacerdocio era hereditario, pero después de Herodes, que hace unos reajustes, el sacerdocio se va dando por otras situaciones, no es ni vitalicio ni hereditario. La palabra septentrional significa que está en el norte, septentrional, en el norte. Exuberante es algo esplendoroso, muy desarrollado, o donde abunda algo. Sigamos con las palabras. Dice la siguiente palabra que ustedes, la mayoría me remitió como palabra desconocida, fértil, o sea, un territorio. Perdón, esta palabra ya la había dicho, disculpen. Hipódromo. Hipódromo es una instalación destinada a la carrera de caballos y para el ejercicio de la equitación, o sea, de las personas que montaban a caballo en aquel momento. Sermón. El sermón se refiere a un discurso, por ejemplo, el sermón de la montaña, que se refiere al discurso que da Jesús al pueblo que lo seguía. Entonces hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Mateo, algo que se llama el sermón de la montaña, porque Jesús sube a una montaña y le habla al pueblo de creyentes. Helénica. Cuando hablamos de helénica, en algunos libros aparece sin H o en otros con H, pero helénica se refiere a la antigua Grecia, ¿sí? Se le llamaban los helenos o los griegos. Y la palabra clave aquí, encarnación, pues la encarnación, ya para los cristianos, la encarnación es entender que la palabra de Dios, que desde un principio existía, también existió Jesús desde un principio, pero que aparece en un momento histórico. Ese Dios que siempre existió como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aparece en un momento histórico, que es el siglo I. Por eso era necesario que ustedes vieran el mapa, las circunstancias sociales del país de Jesús, para que entendieran que ese Hijo de Dios, ese ser en el que nosotros creemos, tuvo un nacimiento, se encarna en una mujer, se hace carne, piel, huesos, músculos, y nace de una mujer, pero ese ser como tal también muere. Muere no por causas naturales, sino porque le aplican la pena de muerte bajo esas circunstancias sociales que son más de tipo político que de tipo religioso, ¿sí? Hay todo un complot para liquidar, asesinar a Jesús por ser defensor de los oprimidos, por ser defensor de la causa de Yahvé. Yahvé es el Dios de la vida, defensor de la dignidad humana.
Entonces, muchachos, desde aquí ustedes van a hacer lo siguiente. Desde este video, de lo que les acabo de decir, en YouTube, cada uno me va a colocar un comentario. Me van a colocar su nombre, apellido y grupo. Por favor, necesito que me coloquen el grupo para yo luego planillar con mayor rapidez y darles los resultados a ustedes como los he venido dando a los que pues muy juiciosamente me han estado enviando. Y aprovecho pues este video para disculparme también con las familias que les rebotaron los trabajos que me enviaron, porque mi correo institucional como tal es el que va con Y, Aida rosa.naspiran@claret.edu.co. No siendo más, este trabajo de hoy no lo vayan a enviar al correo como tal, es los trabajos anteriores. Este trabajo yo lo voy a calificar directamente en YouTube, en la pestaña que yo les voy a colocar en el plan de clase general, porque el plan de clase específico ya se los acabé de decir. Dios me los bendiga, que estén muy bien. Oren también por nosotros, profesores, para que también podamos dar lo mejor de nosotros. Dios me los bendiga a ustedes, a sus familias. Gracias a los papitos que mandan bendiciones a todos los profesores, las necesitamos. Ustedes reciban mil bendiciones, que el Dios de la vida y de la sabiduría los acompañe. Tengámonos mucha paciencia entre nosotros para que no veamos siempre lo malo y por algún error de nosotros ya se magnifiquen las cosas. Más bien tengámonos paciencia, así como nosotros las estamos teniendo a ustedes. Gracias, papitos, gracias, niños. Dios me los bendiga y multiplique esas bendiciones para ustedes.